útil que queremos mantener protegido, ¿no? Entonces, a eso, bueno, esto naturalmente siempre considerando ya de forma general, ¿no? Que podemos tener adicionalmente al sistema de protección, digamos, eléctrica, ¿no? Protección pasiva adicional, ¿no? Pero al evaluar, ¿no? Bien, tiene que considerarse todo el conjunto, ¿no? Bien, entonces, las instalaciones que podemos proteger, ¿no? En realidad, hoy en día se puede implementar sistemas de protección en cualquier estructura metálica, ¿no? Sean ductos, tanques, bueno, cables, sistemas de distribución de agua, ¿no? Si son metálicos, con seguridad esto no se puede hacer o implementar sistemas de protección, ¿no? Y bueno, los metales, ¿no? El material pueden ser cualquier metal, ¿no? Entonces aquí como ejemplo acero, ¿no? O hierro, ¿no? Cobre, plomo, latón, aluminio, etcétera, ¿no? Ustedes pueden implementar sistemas de protección, ¿no? En cualquier estructura metálica. Entonces, aquí lo que es importante, ¿no? Si ustedes quieren implementar un sistema de protección, ya sea esto, ¿no? Mediante ánodo de sacrificio o corriente impresa, naturalmente no debemos pintar los ánodos, ¿no? Porque al final queremos que el ánodo se oxide, ¿no? Y no tendría lógica que lo aislemos, ¿o no? Entonces, esta recomendación es obvia, pero es importante indicar, ¿no? Luego, una vez instalados los ánodos, deben verificarse mediante la toma de potenciales con electrodos de referencia, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Siempre utilizamos electrodos de referencia para verificar el potencial de la estructura, ¿no? Que se está, digamos, protegiendo, ¿no? Entonces, el electrodo de referencia, naturalmente, ahí podemos utilizar un metal ion metálico, ¿no? Plata, cloruro de plata, cobre, sulfato de cobre, o otros electrodos, el electrodo de calomelano. Entonces, esta verificación tiene que hacerse regularmente, ¿no? Tiene que haber un cuaderno donde periódicamente, digamos, por lo menos una vez al año tiene que hacerse la verificación, ¿no? Entonces, dependiendo de esa verificación, se puede hacer mantenimiento al sistema de protección o bien ya hacerse esto no cambios o no de ánodos, etcétera, y siempre cosas que pueden fallar, ¿no? Bien. Entonces, si bien el sistema de protección por ánodos es el ánodo de sacrificio es el más utilizado, ¿no? En estructuras medias y grandes, el sistema de corriente impresa es el que normalmente ya esto no es conveniente, ¿no? Entonces, ambos sistemas hoy en día se vienen utilizando, ¿no? En yacimientos, por ejemplo, en todas sus estructuras, ¿no? Por norma, en realidad, en el sistema, digamos, en el campo petrolero gasífero, ¿no? Está normado de que tiene que haber sistema de protección, ¿no?
para mantener sus estructuras, ¿no? Dado el costo, etcétera, ¿no? Entonces, está normado y sí o sí todos los sistemas allá tienen que estar, ¿no? Bajo protección, ¿no? Bien, entonces veamos el caso de ¿no? Las estructuras enterradas, ¿no? Entonces, lo mismo que habíamos mencionado de forma general, ¿no? Para calcular el sistema de protección, ¿no? Calculamos la resistencia total del circuito, luego la corriente o densidad de corriente, y con eso el número de ánodos, ¿no? Y cada qué distancia debe estar colocado estos ánodos, ¿no? Son estructuras que pueden ser bastante longitud y atravesar diferentes suelos, ¿no? Y cada suelo tiene una resistividad diferente. Entonces, es necesario adecuarse a esa situación de manera que previo a la instalación del gasoducto, oleoducto, o sistema de agua, etcétera, el sistema de tuberías en general, tiene que hacerse un estudio, ¿no? De las características del suelo, ¿no? Por donde es recomendable que pase ¿no? el sistema, ¿no? Entonces, hay diferentes técnicas, ¿no? Normalmente se tiene que medir la resistividad de los suelos, ¿no? Ahí se verá cuán agresivo es en cada zona, ¿no? Y en función de eso se definirá, digamos, ¿no? Todo el recorrido, ¿no? De tal manera que la agresividad, ¿no? Para, digamos, el material del sistema de tuberías, ¿o no? Sea el menos agresivo posible, ¿no? Entonces, una vez definido ya el recorrido, se tendrá que ver en qué puntos, ¿no? Y qué masa van a tener los ánodos dependiendo de esas características, ¿no? Entonces, una vez ya definido todos estos aspectos, naturalmente ya se hace la implementación. Entonces, pero hay que tomar algunas consideraciones prácticas en esto, ¿no? Cada ánodo en realidad es un caso particular y bueno, es necesario ahí en la implementación hacer una serie de recomendaciones de tal manera que se siga, digamos, todos los estudios que se han hecho y de esa manera ya ¿no? Implementar el sistema, ¿no? Entonces, en el caso de los tanques, bueno, ya, ¿no? Ya les decía que un tanque, bueno, tiene una parte que puede estar, digamos, en contacto con el aire, ¿no? Un medio aéreo, ¿no? Y otra parte que está en contacto con el suelo o el material del suelo, ¿no? La parte crítica de este sistema siempre es la base, ¿no? Entonces, es lo crítico. Normalmente ahí es donde se hace énfasis en los sistemas de protección, ¿no? En la base, en el fondo de los tanques, ¿no? Entonces, la parte aérea, normalmente sistemas de protección pasiva se implementa y en la parte, digamos, que está en contacto con la base, sistemas de protección activa, ¿no? Entonces ahí es donde
se hace, digamos, estas recomendaciones. Por ejemplo, el problema es de que si ustedes piensan en tanques cilíndricos, ¿no? La zona más crítica siempre está cerca del centro, porque es más difícil de acceder hasta ese punto. Entonces, eh, los ánodos que vamos a distribuirlos de manera que toda esta superficie esté protegida. Entonces se tiene que ubicar de tal manera que realmente, si vemos en forma radial, ¿no?, se proteja, digamos, todo, ¿no? Y la parte crítica que viene a ser el centro esté dentro de esto, ¿no?, de la zona de estabilidad del metal. De todas maneras, se proponen diferentes formas de implementar el sistema de protección, ¿no? Aquí, mediante ánodos a una distancia, ¿no?, digamos, equidistante, ustedes ven, ¿no? Pero también se puede poner uno o dos, ¿no?, pero muy largos, de tal manera que la corriente sí proteja inclusive el centro, ¿no? Siempre es posible implementar de diferente manera. Por otro lado, puede ser vertical, puede ser inclinado, como aquí se ve, o puede ser horizontal, ¿no? Entonces, aquí, ¿no?, ustedes ven, ¿no? Entonces, hay una variedad de formas de instalación, ¿no? Pero aparte de que tengamos, digamos, conectado el sistema de protección, ¿no?, adecuadamente distribuido, ¿no?, tenemos que tener la posibilidad de verificar, ¿no?, el potencial de la estructura, ¿no? Y para eso te tiene que prever sistemas de medición del potencial de la estructura. Para eso, no se olviden la forma de implementar esa medición con un electrodo de referencia, ¿no? Entonces ahí es donde se toma previsión para dejar tubos que permitan, digamos, introducir el electrodo de referencia y medir la diferencia de potencial, ¿no?, en función radial, ¿no?, de tal manera que vayamos viendo el potencial, digamos, hasta el centro, ¿no? Entonces, importante tomar esa previsión, ¿no? Esta previsión puede ser así, ¿no?, de tal manera que cuando necesitemos, introduzcamos, o bien ya dejamos electrodos de referencia instalados, que simplemente nos permita ya periódicamente verificar cuál es el potencial, ¿no? Entonces, eso también es importante ver, ¿no? Entonces aquí tenemos celdas permanentes que se han dejado y, bueno, se toma el valor, ¿no?, de tal manera que podemos despejar, ¿no? Otra alternativa es construir ya la base del tanque, ¿no?, de tal manera que tengamos ánodos distribuidos, ¿no?, de tal manera que nos den corriente de protección. Sí, ahí garantizamos uniformidad, ¿no? Entonces ya tenemos ¿no?, digamos, tanques con sistemas de protección armados, ¿no?, y no tienen que instalarse ánodos posteriormente, ¿no? Bien. Entonces, eso respecto a los tanques. Respecto a tuberías enterradas, ¿no?,
No se olviden que los ánodos están cada cierta distancia y conforme nos alejamos del punto de inyección de corriente, ¿no?, el potencial va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, a eso hace esa, referencia esta ecuación, que el potencial en un punto, digamos, cualquiera, ¿no?, del punto de inyección, ¿no?, separado del punto de inyección, va a ser igual a esta ecuación exponencial, ¿no? Entonces, en esta ecuación, X es la distancia que se aleja del punto de inyección y A es el factor de atenuación. De tal manera que, bueno, esta sería, digamos, la figura, ¿no? Aquí es el punto de inyección, el valor más bajo del potencial de la estructura, ¿no? Y conforme nos vamos alejando, este potencial va subiendo, ¿no? Es el, digamos, consideren ustedes que este es el valor donde ya no está protegido, digamos, la estructura. Entonces no debemos sobrepasar ese límite. Entonces, normalmente se ponen electrodos de tal manera que no se evite llegar a ese límite, ¿no? De tal manera que sabemos que va a ir subiendo el potencial, pero antes de que suba más, ya a cierta distancia hay otro ánodo, de tal manera que el potencial de la estructura nunca va a sobrepasar este límite, ¿no? Entonces, eso nos permite determinar la distancia a la que está cada ánodo, ¿no? Entonces, mediante estas ecuaciones, naturalmente, bueno, conociendo el potencial en función de la distancia, la corriente, ¿no?, podemos definir, ¿no?, la distancia de separación. Y bueno, de esa manera, ¿no?, ya tener un sistema protegido, digamos, a lo largo de todo su recorrido, ¿no? Entonces, ahí vienen estas consideraciones, ¿no? Entonces, EM en las ecuaciones, el potencial máximo de la tubería respecto a tierra y debe corresponder al potencial de protección, ¿no? Es menos 0,85 voltios, ¿no?, considerando esto, ¿no?, un electrodo de referencia de cobre, sulfato de cobre. EA es el potencial mínimo, ¿no?, que debe la estructura tener, ¿no?, de tal manera que esté dentro de la zona de protección, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el factor de atenuación, que ya también habíamos hablado, ¿no? Entonces, en estos sistemas digamos, de corriente impuesta, ¿no?, los ánodos que se pueden utilizar, bueno, son diferentes. Podemos utilizar chatarra de hierro, ferrosilicio, vamos a ver, grafito, titanio platinado, ¿no? Y para cada caso, ¿no?, se da, digamos, algunas recomendaciones que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Bueno, aquí, ¿no? Entonces, el consumo medio de cada uno de los materiales también se ha establecido, ¿no?, sabiendo de que no tiene que, digamos, sobrepasar el potencial, ¿no?, de protección, y eso implica una cierta corriente y, bueno, con eso se define, digamos, el consumo medio, ¿no?, anual.
Entonces, en el caso de hierro, 9 kilogramos por año, por ampere de corriente, ¿no? En el caso de ferrosilicio, es de 0,5 a 0,9, ¿no? Es mucho menor, que es la 10ª parte. Y así, ¿no? Vamos a tener para los otros materiales, ¿no? Grafito, titanio, esas recomendaciones, ¿no? Entonces, potencial de protección respecto al ¿no? Aquí en la parte inferior, si utilizamos el electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, ¿no? La FEM con la estructura tiene que ser menos 0,8, ¿no? Con el lector de referencia de cobre, sulfato de cobre, menos 0,85. Si es el el lector de referencia, menos 0,77, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ¿no? y hacer el seguimiento. Bien, entonces ya lo último es justamente el cálculo. Entonces, utilizando la ecuación que en la tabla ustedes lo van a ver, ¿no? Resistencia en función de la longitud, ¿no? La resistividad. Ustedes tienen esta ecuación, ¿no? Entonces, como a lo largo de la tubería vamos a tener N ánodos, ¿no? Entonces la resistencia del conjunto va a ser igual a esta sumatoria, ¿no? De esa manera tenemos la resistencia, ¿no? Y ustedes ya en manuales, en literatura especializada, vamos a tener, digamos, ayudas como este tipo de nomogramas, ¿no? Esto es para lechos anódicos verticales en sistema de corriente impresa, ¿no? Y los ánodos tienen las dimensiones de 2 por 60 pulgadas, enterrados en columnas de polvo de coque, es decir, el backfill está indicando de qué característica es, ¿no? Para eso se ha construido este diagrama, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen ánodos espaciados a cierta distancia, ¿no? Y bueno, la resistencia considerando el número de ánodos. Si tenemos 15 ánodos, ¿no? Ustedes ven cada qué distancia está, digamos, emplazados los ánodos y tienen directamente la resistencia, ¿no? Es decir, en este valor, ¿no? Esta resistencia ya directamente ha sido graficada, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces ustedes tienen una idea de cómo normalmente hoy en día se puede trabajar. Ya ustedes tienen manuales, ¿no? Que les van dando información específica y gráficos ya más específicos para casos determinados, y utilizando estos gráficos podemos determinar un número de ánodos o bien valores de resistencia, y con eso corriente y naturalmente esto, ¿no? El peso, ¿no? Como ya saben. Bueno, en realidad todo este campo, como ven, ha sido muy estudiado. Se sigue, digamos, produciendo literatura, y cuando uno se, digamos, se integra, digamos, a una actividad, uno puede, digamos, para el caso ya particular, ¿no?
ir viendo el material que se puede tener, ¿no? Dentro de esta, digamos, regla general, ¿no? Entonces, ya con estos materiales uno puede ir viendo esto, ¿no? El diagnóstico del sistema que tiene que considerar, ¿no? Dado ya el sistema específico. Entonces, ya uno de esa manera se va integrando ¿no? A la evaluación o ver si el trabajo que se está haciendo es adecuadamente realizado, ¿no? Es el trabajo del ingeniero que en planta o en una empresa encargada del seguimiento, ¿no? Uno se va involucrando en, ya sea en la supervisión de trabajos de instalaciones de gas, digamos. Entonces ahí ya directamente sabe que las tuberías son de acero negro, va a tener que lidiar con sistemas de protección impresa, ¿no? Y bueno, ahí uno va recabando la información que le va a servir para los casos específicos, ¿no? Y bueno, ya sabe que hay manuales, hay gráficos, hay toda esa información que puede ¿no? utilizar en el trabajo ya específico. Entonces, esta es una actividad que a algunos seguramente les va a tocar hacer en el futuro, ¿no? Entonces, el mensaje final es que una ecuación tan sencilla como ley de Ohm, ¿no? Es utilizado, ¿no? En este campo a profundidad, ¿no? Entonces, para conocer la resistencia, ¿no? Uno tiene que tener todas las consideraciones anteriores, ¿no? Y bueno, con eso, naturalmente, la intensidad, ¿no? Y el voltaje, ¿no? Este voltaje, naturalmente, nos va a permitir, digamos, dimensionar, ¿no? La potencia de la fuente que se tiene que implementar, ¿no? O con qué potencial se va a aplicar, digamos, a cada ánodo, de tal manera que lleve ¿no? al potencial de protección la estructura, ¿no? A eso se reduce todo esto, ¿no? Pero es un campo muy interesante. Hay muchos profesionales que se dedican a este campo, especialmente en Santa Cruz, ¿no? Donde se han concentrado las empresas petroleras, ¿no? Bueno, tal vez a ustedes les toque, digamos, en algún momento trabajar en este campo, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, ¿no? Al respecto antes de cerrar la presentación. Bueno, en la materia, por eso, como les decía al principio, es dar simplemente una idea general de los diferentes campos de la electroquímica, ¿no? No se pretende, digamos, especializar, digamos, con una materia, digamos, los diferentes temas que tienen que ver la electroquímica, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir viendo los diferentes campos de aplicación de la electroquímica. Entonces, justamente lo último que quiero, digamos, comentar y ir ya adelantando es los siguientes capítulos de la materia son el tema de pilas y baterías, ¿no?
Luego vienen las aplicaciones medioambientales de la electroquímica. Entonces, este trabajo de estos dos campos, ¿no? De pilas, baterías y aplicaciones ambientales de la electroquímica, lo vamos a ver conjuntamente. Es decir, ustedes van a ir trabajando, recopilando, revisando y adentrándose, digamos, en grupos, en diferentes temáticas, ¿no? De estos dos grandes campos, y van a ir haciendo presentaciones de tal manera que compartan con sus compañeros el trabajo que han hecho, ¿no? Entonces, ese trabajo de grupo que vamos a ir realizando ya en el tiempo que nos queda de semestre, ¿no? Lo vamos a realizar en 5 temáticas. En principio, vayan pensando en esto, ¿no? Vamos a ver pilas de combustible. Es un campo muy interesante, novedoso y, bueno, que seguramente en los años que vienen van a ver, digamos, con seguridad, o van a ir escuchando con seguridad más referido a pilas de combustible, ¿no? Otro tema que vamos a trabajar es el tema de pilas y baterías de litio, ¿no? Esta temática es muy actual siempre en nuestro medio, porque la idea es de que los recursos de los salares que tenemos, ¿no? Donde hay, digamos, litio, ¿no? Como materia prima para pilas y baterías, ¿no? Va a promover bastante actividad a futuro. Entonces, este tema es de particular interés para la materia, ¿no? Entonces, vamos a tratar de profundizar con 2 grupos esta temática. Luego, aplicaciones de la electroquímica en medio ambiente. Ustedes saben que la contaminación, digamos, es diaria, ¿no? Entonces, la electroquímica plantea alternativas para controlar, evitar o bien reducir carga orgánica, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con las diferentes aplicaciones, pero siempre desde el punto de vista electroquímico, ¿no? ¿Qué alternativas nos da la electroquímica para esto, ¿no? Reducir el problema de esto, ¿no? La contaminación medioambiental, ¿no? Otro tema que también es de actualidad es la química básica. Siempre se ha hablado que en Bolivia debería comenzarse con el desarrollo de la química básica, ¿no? Estamos hablando de, digamos, procesos electroquímicos, ¿no? Para producir compuestos que se utilizan, digamos, en amplios sectores de la química, ¿no? Por eso se llama química básica, ¿no? Como ejemplo de estos productos, ¿no? El cloro, el hidróxido de sodio, el hipoclorito de sodio, ¿no? Las técnicas para esto, ¿no? Trabajar con sales fundidas, ¿no? Entonces son procesos que utilizan electroquímica, ¿no? Para producir diferentes compuestos, ¿no? Entonces,
esta temática es muy actual, siempre está vigente en nuestro medio. Muchos ministerios en este momento, por ejemplo, están en pos de que se pueda, digamos, ya a corto plazo, ¿no?, licitar, concretar la construcción de plantas, ¿no?, que produzcan estos compuestos, ¿no?, de la química básica. Entonces, como es siempre de actualidad, vamos a trabajar con un grupo para ver, ¿no?, los conceptos generales y profundizar en algunas temáticas de la química básica, ¿no?, utilizando electroquímica, ¿no? Y por último, la parte de las aplicaciones electroquímicas para el análisis, seguimiento e investigación, ¿no? Y ahí el tema de cinética electroquímica es tal vez un concepto, digamos, fundamental. Entonces, cinética electroquímica lo vamos a repasar con un grupo, ¿no? Entonces, estos temas que les menciono, el siguiente lunes ya les voy a plantear, digamos, en forma escrita, y vamos a hacer los grupos para ya comenzar a hacer la revisión. Entonces, cada grupo naturalmente se va a hacer cargo de una temática y van a preparar 2 presentaciones. Una presentación va a ser, digamos, general sobre la temática que se les propone, ¿no? Y la segunda presentación va a ser ya específica, ¿no?, y técnica, ¿no?, respecto a uno de los campos dentro del grupo que ha adoptado, digamos, una o dos aplicaciones, de tal manera que se lo vea con profundidad, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando, ¿no? La idea es de que al hacer las presentaciones, ¿no?, todos estén presentes y puedan, ¿no?, digamos, de alguna manera captar y las dudas que haya podamos, ¿no?, digamos, ir intercambiando, discutiéndolo, ¿no? Entonces tendría el componente de presentación y un tiempo para preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando entonces a partir de la subsiguiente semana, ¿no? Mientras tanto, naturalmente, vamos a seguir avanzando algunos conceptos básicos, de tal manera que luego ya vamos a complementar con lo que en los grupos se pueda, digamos, hacer la discusión. Entonces, la conformación de los grupos y los temas que se va a asignar lo vamos a definir el día lunes, ¿no?, para que ya a partir del día lunes se vaya trabajando de esa manera, ¿no? Ya en principio la recopilación de información hasta que comencemos con las presentaciones. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando en materia, como les decía, pero bueno, ya se tiene que ir definiendo esto, ¿no? Entonces, como siempre, bueno, es bien difícil que pueda, digamos, digamos, hacer grupos de acuerdo al gusto de cada uno, ¿no? Entonces, ya directamente voy a plantear los grupos, ¿no?, salvo que haya una razón insalvable, ¿no?, se permitirá, digamos, algún intercambio, ¿no?, pero esto el lunes lo vamos a definir, ¿de acuerdo?
Entonces, los espero el día lunes para que, bueno, les exponga un poquito sobre el trabajo grupal y de cada grupo, ¿no? Los integrantes de cada grupo, y ahí si hay posibilidad de hacer alguna modificación se va a ver, pero el día lunes. No sé si alguna consulta tienen al respecto. Bueno, espero que ustedes comenten con sus compañeros esta situación de tal manera que lo que definamos el día lunes, ¿no? Ya sea, digamos, algo que no se cambie posteriormente. Entonces, los espero a todos el día lunes y bueno, si no hay ninguna consulta, ninguna aclaración, mm, por si acaso, en el Classroom se va a ir siempre actualizando la información. La presentación que hoy se terminó se va a incluir. El tema de corrosión ya está en el Classroom por si acaso. Y a eso lo voy a adicionar la presentación del día de hoy. Bueno, si no hay ninguna consulta adicional, entonces, por favor, el día lunes a las 8 nos vemos con todos. Hasta el día lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.